buenas noches, o bueno, buenas tardes también puede ser, dependiendo del uso horario donde usted se encuentre. Para los que estamos conectados en vivo, son buenas noches aquí en Lima, Perú. Estamos en el Ministerio de Iglesia Sembradores de Vida, en la sede central de Lima, y estamos dando unos estudios bíblicos, en este caso de los principios y fundamentos del cristianismo. Y hemos hablado de 3 temas fundamentales, este sería el 4º tema. Hablamos de la Trinidad, de la resurrección de Cristo y del bautismo como principios y, digamos, elementos fundamentales del cristianismo. Y estamos ahora en el 4º principio, que son los pilares de la fe cristiana. En la entrega anterior hablamos de esos 5 pilares de la fe cristiana que vienen a raíz de la Reforma Protestante de Martín Lutero en el año 1517. Entonces, en la entrega anterior hicimos un resumen de las 5 solas que se derivaron de esas 95 tesis que Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg, y hicimos un resumen de cada una de esas solas, pero ciertamente cada una de ellas tiene mucho más profundidad y eso amerita que la podamos ver con un poco más de detalle, porque es importante, son fundamentos para nosotros. Entonces, para establecer lo que está bien y lo que no está bien dentro de cada una de ellas. Hablamos de sola fe, sola gracia, sola Cristo, sola Dios la gloria y sola Escritura. 5 solas. Bien, hoy en este estudio vamos a ver sola fe o sola fide, como se dice en latín. Entonces, antes de entrar en este estudio, vamos a orar para poner esto en manos del que debe ser glorificado y de cuyo nombre vamos a hablar, de cuya gloria vamos a hablar, de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites una vez más sentarnos alrededor de tu mesa para escuchar, para estudiar, para escudriñar tus escrituras, para degustar tu santa palabra. Señor, yo te pido, Padre, que seas tú tomando el control de esto, que tu Espíritu Santo fluya en medio de nosotros, que en este estudio ponga en mí palabras de sabiduría para las palabras de sabio cansado y necesitado. Ponga oídos de sabio tanto para mí como para todas las personas que están en vivo conectados o que verán este video en diferido. Que sea de enseñanza para nosotros, que nos edifique, nos sustente, que tengamos oídos apercibidos para que venga esa fe por lo de tu palabra, y esa fe, que es una semilla que entra por nuestros oídos, caiga en nuestro corazón espiritual y como una semilla bella y hermosa y preciosa, caiga en buena tierra, de modo que germine y dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Sea un gran bosque de bendición para nosotros, también ser de bendición para otros. Señor, que esa semilla hoy germine hermosamente con tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, que tu fuego consumidor quite todo aquello que no te agrada de nosotros y fluyas tú como tú quieres en esta enseñanza. Danos, Señor, entendimiento, alumna nuestros ojos espirituales, para poder entender tu palabra, para discernirla, para recibirla y ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, la sola que corresponde a este estudio de hoy es la sola fe o sola fide, como dije en la clase anterior, o en este caso la entrega anterior. Hablamos de las 5 solas y a cada una de ellas le di unos minutos de información, de 10-15 minutos, y obviamente amerita pues que cada una sea estudiada, profundizada, porque ciertamente como pilares debemos tener un conocimiento más profundo, más amplio, más claro, y digamos que quede fijado en nuestro corazón la verdad de la palabra de Dios en cada una de estas obras que son fundamentos, pilares de la fe cristiana. Entonces, la salvación a través de la fe sola, primer punto, la salvación por la fe sola. Aquí están las lecturas, yo la voy a ir leyendo. Si usted quiere, le hace zoom y puede captar las lecturas, igual yo lo voy a ir leyendo. Bien, sola fide o sola fe se resume bien en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9 dice así, Reina Valera 1960.
Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, iniciamos con este versículo precioso donde dice que nosotros salvos por medio de la fe. Y eso fue una de las cosas que impulsó a Martín Lutero a darse cuenta de que lo que le habían enseñado a él, que era hacerlas por indulgencias, por obras, para obtener beneficios, eso, digamos, que motivó en él, disparó el deseo de conocer más y profundizar, y llegó pues con este tipo de información donde se dio cuenta que la fe es la que produce, la que evoca, la que nos trae la salvación por la fe en quien nos liberó en Cristo Jesús. Y en todas las escrituras hablamos de la fe, hay muchos aspectos de la fe en la escritura, y vamos a ver algunos de ellos. De hecho, una de las escrituras más conocidas, que es Juan 3:16, también enfatiza la fe en Jesús para vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, que tenga fe en él, que tenga fe en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así, todo el que crea de que Jesucristo se hizo un ser humano, siendo Dios se transformó en un hombre, vino como un hombre a través de la semilla del Padre implantada en el vientre de María, nació como un ser humano para justificar en la tierra, que tenía que ser un ser humano para poder vencer en la carne y como ser humano al enemigo y a las tentaciones y todo eso, para poder dejarnos a usted y a mí, obviamente, el fundamento de que un ser humano podía en su humanidad vencer el pecado, la tentación, y aunque sea tentado en todas las cosas, no pecar. Eso lo hizo Jesús. Entonces, creer en él, en que vino como un ser humano, que nació, vivió 33 años y medio, murió, y que al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos. Sí, de tal manera amó Dios el mundo que ha enviado su Hijo unigénito, pues son los únicos genes del Padre, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el mismo Evangelio según San Juan, el capítulo 5, Juan 5, del versículo 24, también agrega esto. Juan 5, 24. De cierto os digo, está diciendo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree al Padre, porque el que oía la palabra de Cristo y creía en él, cree en el Padre y cree al que me envió, tiene vida eterna, tiene eternidad, vida eterna, es decir, no va a morir eternamente, sino va a vivir eternamente, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque sin Cristo la persona está muerta, no tiene vida. Realmente la vida que tiene es la vida humana como tal, pero una vez una persona que no tiene a Cristo muere, digamos, esa alma va a un lugar de tormento, va a perdición y condenación eterna. Pero el que cree no va a muerte eterna, sino a vida eterna. Bien, así mismo Jesús nos enseñó que esa era la obra que él tenía que hacer, que creamos en que él había sido enviado por el Padre. En Juan 6:29, dice: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Es decir, nosotros cuando creemos en Cristo, creemos en el Padre. Cuando creemos en el Padre, estamos creyendo que su palabra es verdad y que ciertamente Dios mismo se hizo un ser humano. La iglesia inicial, la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, afirmó esta enseñanza de Cristo y notó que sus enseñanzas habían hecho ecos de los profetas del Antiguo Testamento, o sea, que anunciaban al Mesías y que anunciaban que era por fe la salvación. Bien, en Hechos 10:43, dice así: de este dan testimonio todos los profetas, confirmando que en el Antiguo Testamento los profetas daban testimonio de eso, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es decir, que todos los que creyen en ese Mesías, en ese enviado, en ese ungido, en ese escogido de Dios, recibirían perdón de pecados por su nombre. El nombre de Jesús es el único nombre que está sobre todo nombre. Y recuerda, su sacrificio, el derramamiento de su sangre, fue por nuestros pecados, y con esa sangre
limpia los pecados, los remite, los borra. Bien, entonces el que creyera en ese nombre tendría salvación, tendría perdón de pecados. Entonces es importante que entendamos que son principios fundamentales el creer por la fe que Jesucristo sí es un ser humano, sí es un hombre y que solo en Él hay salvación, hay perdón de pecado. Incluso Romanos 1.17 cita lo que el profeta Habacuc decía en el Antiguo Testamento, en el capítulo 2, versículo 4, Habacuc 2.4 dice, es el Antiguo Testamento, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Si la justicia, lo que Dios hace, sus principios, sus fundamentos, su ley, los principios eternos de su justicia, porque Dios es un justo, es un juez justo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue básicamente en Habacuc 4 el versículo que fundamentaron los reformadores, que el justo por la fe vivirá, no por las indulgencias, no por las obras, bien, no por lo que yo hago o deje de hacer, sino que el justo por la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo, la fe en Jesús. El justo por la fe vivirá. Ese era Habacuc 2.4, lo había dicho y lo confirma Romanos 1.17. Bien, lo que la ley del Antiguo Testamento buscaba alcanzar por medio de las obras fue alcanzado por la fe en Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento obviamente hacía muchas obras, obviamente para poder obtener, digamos, el perdón de Dios, el perdón de los pecados. Pero recuerda que antes de Cristo esos sacrificios llegó un momento en que ya se volvieron abominación delante de Dios, porque lo hacían de una manera que no agradaban a Dios, porque los animales que ponían no eran los animales más engordados, los más escogidos, lo hacían digamos de una forma que no agradaba a Dios, porque incluso los hijos de Eli, es decir, se prostituían en el templo, se comían las ofrendas antes que estuvieran listas, es decir, y los mismos fariseos llevaban solamente los que les sobraba, es decir, estaba haciendo algo que era ya una abominación al Señor. Si los sacrificios de carne, de animal, ya era una abominación para el Señor. Bien, y en Romanos 3.28 está hablando de lo que no son las obras que se hacen, digamos, para tratar de obtener el perdón y salvación. No es por eso, porque nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a la palabra. Y dice en Romanos 3.28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es decir, la ley hacía obras específicas, como acabo de decir, pues, de hacer sacrificios de animales, de cumplir ordenanzas, de cumplir mandatos, de cumplir, digamos, mandamientos, y lo hacían todo como ordenanzas, ese tipo de cosas, y resulta que esas eran obras de ley. Eso no justificaba a nadie. Bien, porque una vez que la persona en el Antiguo Testamento llevaba el sacrificio y hacía la expiación por sus pecados con el derramamiento de la sangre de algún animal, digamos de los que estaban señalados para sacrificio, esa persona limpiaba en ese momento, pero después que salía de allí, del momento del sacrificio, tenía que pasar una temporada grande, como un año casi, para volver a sacrificar otra vez por el perdón de sus pecados, por la expiación que se hacía una vez al año. Y entonces la persona quedaba nuevamente en pecado, o sea, no justificaba realmente, no era algo permanente, era algo que no era perfecto, era imperfecto, ¿bien? Porque era la justificación por las obras de la ley. En Gálatas 2.20 dice así, está por allá, Gálatas 2.20. Habla de lo que es vivir por Cristo por la fe, o sea que nosotros vivamos en Cristo por la fe en Él. O sea, la fe, recuerda que dice Dios que es la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no veo. Es decir, yo ciertamente espero algo que aunque no lo vea, va a venir, porque yo estoy creyendo que existe. Recuerda que la fe habla de lo imposible, de lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios, que aunque yo no lo vea, ciertamente existe, porque recuerda que el Señor es Espíritu. Y todas las cosas que nosotros necesitamos, todo lo que va a venir, todas las cosas
están ya existen en el mundo espiritual, solo se materializan ¿por qué? Por la fe. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, con Él yo he crucificado mi carne, mis pasiones, mis deseos, mi manera carnal de vivir, espiritualmente hablando. Obviamente, una persona que recibió a Cristo no está con unos clavos en las manos y en los pies clavados en una cruz. Es espiritualmente, ese corazón crucificado, es el espíritu sometido al Señor, es un alma que ama a Cristo, un alma arrepentida, un alma obediente, un alma que se santifica, con la mente de Cristo, con los pensamientos cautivos llevados a Cristo, viviendo una vida justa y piadosa, una vida íntegra, con Cristo que justamente crucificado. He crucificado mis pasiones y mis deseos por amor a su nombre, por obediencia a su nombre, por integridad y fidelidad a su nombre. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en mi cuerpo, lo que ahora vivo en este cuerpo, en mi cuerpo, decía Pablo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, por la fe en Cristo, porque ponía sus ojos en Cristo, tenía fe en que Él había dicho la verdad y que ciertamente Él había muerto y había resucitado y estaba vivo y era verdadero y era eterno. Entonces, Pablo decía, por la fe que tengo en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Recuerda que dijimos hace un momento, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo nos amó ante la fundación del mundo, ante la fundación del mundo, Cristo nos amó. Y Cristo te ama a ti y a mí, hermano. Si Cristo nos ama con gran amor, obviamente, Él quiere y desea, y la palabra lo dice, y el Señor lo dice en su palabra, que nosotros correspondamos a ese amor siendo obedientes, siendo fieles, siendo gente íntegra, siendo gente responsable, siendo gente que haga lo que dice la palabra, que la cumpla, que la obedezca. Nosotros ¿cómo correspondemos al amor de Él? Bueno, amando lo que Él ama, aborreciendo lo que Él aborrece, amando hacer la obra de Dios, amando a aquellos a quienes Él quiere amar. Recuerda que Cristo en Mateo 25 dice que nosotros tenemos que ayudar y hacer obras específicas con aquellos que no tienen. Bien, amar a esas personas, porque si tú amas al que tú tienes a tu lado, a tu familiar, a tu amigo, a tu esposa, a tus hijos, bueno, eso no te cuesta nada, tú lo estás amando porque los conoces, pero ¿cómo vas a amar a aquellos que no conoces o a aquellos a que te han hecho algo? Es lo que decía Jesús. Es difícil amar a aquellos a quien tú por naturaleza no amas. Entonces, es amar lo que recuerda que Cristo en la cruz no hizo acepción de personas. Él murió por todos, por blancos, negros, amarillos, rojos, por ricos, por pobres, por unos y por otros, por hombres, mujeres, niños, ancianos. Cristo murió por todos, por los que son malos y por los que no son malos, por los que son buenos y por los que no son buenos. Cristo murió por todos, no hizo acepción de personas en la cruz. Entonces, su amor, su salvación, su perdón es extensible y está a la disposición de todos los que quieran venir a Cristo. Eso sí, recordemos, es el corazón, obviamente. Hay una soberanía de Dios sobre nuestras vidas, y si hay una persona destinada para salvación, Dios hará lo posible, lo imposible y todo lo que sea necesario para que esa persona llegue a sus pies y lo conozca, porque está destinado para salvación por alguna circunstancia específica. Pero entonces, nosotros que hemos decidido recibir a Cristo, que si hemos abierto el corazón, obviamente nosotros recibimos su palabra y entendemos que somos como voceros de Cristo, llevar ese mensaje a otros para que otros escuchen también la palabra, conozcan la verdad y la verdad los haga libres. ¿Bien? Entonces, mira lo que dice Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, versículo 9. Dice que la fe es lo que nos hace justos, o sea, nosotros somos justificados por la fe. Bien, dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, o sea, no es por lo que yo haga o por lo que deje de hacer, o porque yo tengo un nombre, o tengo un rango, o tengo unos años caminando con el Señor, no, o porque yo hice tal o cual actividad, o tengo algún derecho específico. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque hemos sido justificados por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hemos sido justificados. ¿Qué es la justificación?
que podemos llegar al trono de la gracia ante nuestro Padre Celestial a través de Cristo, a través de su nombre, su sangre, su cuerpo, porque era un camino nuevo y vivo para poder llegar al trono de la gracia. Recordemos, el hombre estaba separado de Dios. Cuando Adán pecó en el Edén, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y dice Romano, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, cuando Adán estaba con Dios en el Edén, caminaba y se veían cara a cara. Pero cuando Adán pecó, cuando fue un desobediente y comió el fruto que se dijo que no comiera, él fue destituido, fue sacado, fue echado fuera de la presencia de Dios. Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces vino el postrer Adán, que es Jesucristo, y entonces fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en él nos reconcilió con el Padre. Abrió un camino nuevo y vivo, y cuando recibimos a Cristo, su sangre limpió nuestros pecados, quitó toda nuestra maldad y nos limpió y nos lavó con su sangre, y entonces nos selló con el Espíritu Santo y abrió para nosotros entonces un camino nuevo y vivo, y podemos ser llamados entonces hijos de Dios. El Padre nos adoptó a través de Cristo Jesús, y ya el Padre no nos ve a nosotros, digamos, en nuestra naturaleza, digamos, de lo que habíamos hecho anteriormente, sino nos ve lavados con la sangre de Cristo. Entonces, eso es una forma de lo que era el arca y el tabernáculo. Es un estudio muy hermoso, porque recuerda que en el tabernáculo estaba el arca de la alianza, ¿sí? Que una vez al año entraba el sumo sacerdote allí al arca, esa arca, y te invito a que lo busques, la información del tabernáculo, y si tienes un estudio, léelo, y si lo conoces, pues te lo voy a recordar un poco. El arca era un cofre de madera revestido de oro, con 2 varas para cargarse, y tenía una tapa. Esa tapa también era de oro, que se llamaba propiciatorio, en la cual tenía 2 querubines de oro viéndose frente a frente, pero dentro del arca estaba la evidencia del pecado de Israel. Bien, estaba la vara reverdecida de Aarón, porque ellos no quisieron la dirección de Dios. Estaba el maná, que era el pan que Dios le dio en el desierto. Bien, que ellos rechazaron ese maná, y llegó un momento en que Dios le tuvo que mandar carne, porque le mandaron carne y Dios le mandó codornices hasta que se saciaron. Y estaban las tablas de los 10 mandamientos, que son los mandamientos y ordenanzas que también habían desobedecido. Recordemos que cuando Moisés bajó de la montaña, ellos habían hecho un becerro. Esas 3 evidencias de ese pecado estaban dentro del arca de oro, el arca allí, y estaba la tapa, el propiciatorio que tapaba el pecado, por lo cual Jehová no podía bajar, Dios no podía bajar a hablar con el sumo sacerdote una vez al año, a menos que se hiciera un sacrificio expiatorio por propiciación de los pecados, o sea, para perdón de pecado. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote, que era Aarón y los descendientes, hacían el sacrificio por la expiación del pecado, y la sangre de ese animal la rociaba el sumo sacerdote una vez al año sobre esa tapa que tenía 2 querubines, que se llama propiciatorio, y esa sangre cubría el pecado que estaba dentro del arca. Entonces, como ya no veía el pecado de Jehová, sí podía descender para hablar con el sumo sacerdote cara a cara, así como hablaba con Moisés. Entonces, esa misma forma, Jesucristo, entonces, cuando nos justifica para llegar al Padre, para llegar al trono de la gracia, porque nos justificó, y por esa justificación es que podemos llegar al trono de la gracia, ya el Padre no nos ve a nosotros como pecadores, como seres humanos pecadores, sino que nos ve bañados con la sangre de Cristo, tal cual esa sangre cubrió el propiciatorio, que no se había el pecado, con la diferencia que en aquel entonces la sangre cubría el propiciatorio, y era una vez al año, era un pacto imperfecto en la sangre de los corderos. Pero este es un pacto perfecto, porque es con la sangre del cordero, que no solamente los tapa, sino que los borra y los elimina nuestro pecado, y ya el Padre no se acuerda más de nuestro pecado. Cuando nuestro pecado es lavado por la sangre de Cristo, dice la palabra que el Señor lo toma así como una pelotita y la lanza al otro lado del mar, al fondo del mar, y no se acuerda más nunca de ellos. Entonces, fuimos lavados con la sangre de Cristo, limpiados completamente nuestro pecado, y podemos llegar al trono de la gracia, al Padre, y poder decir: Abba, Padre, papito, aquí estoy, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, porque el Padre solamente tiene hijos. El Padre no tiene nietos ni sobrinos, el Padre tiene hijos. Entonces, fuimos adoptados también como hijos de Dios por medio de la justificación por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Bien? Entonces,
aquellas personas que rechazan la sola fe o la sola fide, como se dice allí en latín, solo se aferran a un evangelio basado en obras, pueden hacer obras, pero no obras correspondientes a su fe, sino obras para justificar cosas, para hacer cosas, pero no están dirigidos por Dios, sino que quieren ganarse. Recordemos que en aquel entonces ganarse indulgencias. En mi país hay un dicho que dice: se gana indulgencia con un escapulario ajeno, es decir, con ganarse beneficios, ganarse, digamos, reconocimientos, o piensa que se va a ganar el cielo por las cosas que hagan. Y nosotros los creyentes no hacemos obras para ganar ningún tipo de indulgencia ni para ganar ningún tipo de beneficio. Lo hacemos porque amamos al Señor, hacemos las obras correspondientes que nos dice la palabra: ayudar al menesteroso, al huérfano, a la viuda, llevar la palabra, predicar el evangelio, ser luz del mundo, ser de la tierra, ser embajadores de Cristo, ser gente de reino, ser gente que gobierne con autoridad, gente que mantenga los principios, gente ética y moral con principios y valores, y que lleve la bandera de Cristo donde vaya. Que seamos fragancia de Cristo, olor de vida para los que se salvan, olor de muerte para los que se pierden. Así de simple. Entonces nosotros somos gente de reino, representantes del Señor, pero hay gente que no, que simplemente quieren hacer obras para justificar de que ellos van delante de Dios, van a hacer cosas, hicieron cosas. Recuerda que Jesús le dijo, porque vinieron unos hablando: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, liberamos a los cautivos. Señor, nosotros merecemos estar contigo. Y dice: ¿quiénes son ustedes? Yo no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, no es por esas obras, no es por eso, porque no lo hacen con un corazón correcto, no es un corazón correcto delante del Señor. Por lo cual eso no va a aceptar ningún tipo de obra que sea para justificar salvación, porque la salvación ya la tenemos, es un regalo que nos dio el Señor a través de Cristo Jesús. Por gracia somos salvos, esto por la fe en Cristo Jesús. La gracia también la vamos a revisar, que la gracia es un don inmerecido, obviamente es un regalo de Dios. Entonces, es por la fe en Cristo Jesús que nosotros tenemos esa salvación. Bien, entonces, en Gálatas 1:9, Pablo condenó el pensamiento por el falso evangelio. Mira, Pablo en Gálatas 1:9 dijo así, Gálatas 1:9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea un anatema. Si alguno le predica un falso evangelio, y en este momento hay mucha gente predicando evangelio falso, que si Dios es padre, es madre, que si solo Jesús y yo no acepto el Espíritu Santo ni al Padre, sino solo Jesús. Otro es yo el Espíritu Santo y todo el Espíritu Santo y todo el Espíritu Santo. Tampoco es así. Otros son, no, nosotros somos de Jehová, somos testigos de Jehová, somos puros Jehová, y chao Jesús y chao Espíritu Santo. No. O sea, falsos evangelios, falsas doctrinas, herejías, apostasías, gente que está predicando un evangelio que realmente no es de vida sino de muerte. Ese tipo de cosas obviamente no están alineadas con la palabra, y dice Pablo que si alguno predica un evangelio diferente al que ha recibido, sea un anatema, sea maldito. El anatema es algo maldito, algo que no le agrada a Dios. Una persona que cambie el evangelio, los principios que están escritos en la palabra de Dios en el evangelio, no es bendito, es maldito, es un anatema. ¿Bien? Entonces, sola fe o solo fide es una enseñanza esencial en la Escritura y fue recuperada por estos reformadores, por Martín Lutero y todos los que estuvieron con él en ese entonces, porque ellos recuperaron esos principios del Evangelio y que usted y yo ahora lo estamos disfrutando, porque nosotros no tuvimos que pasar por lo que pasó él. Lutero en su tiempo, donde realmente era una herejía, digamos, irse en contra del Papa, que recuerda que en aquellos tiempos el poder político, el poder religioso era el que tenía realmente, digamos, la autoridad incluso sobre el rey. El rey hacía lo que el Papa decía. Entonces Lutero se rebeló contra eso, tenía los pantalones bien puestos, lo que ellos usaban era una túnica, una sotana, una cosa de esa, pero tenía bien puesta su ropa, de modo que tenía lo que llaman valor, vigor. En mi país dice que tenía bien puesta su condición humana de varón, o sea, tenía realmente valor para hacer lo que hizo. Se enfrentó a un sistema, se enfrentó a un sistema de valor, un sistema religioso que era muy fuerte, y Lutero tuvo la osadía de clavar esas 95 tesis en la puerta y decir: esto está mal,
yo protesto contra esto, de ahí viene el protestantismo de los protestantes, de la Reforma. Bien, entonces yo protesto esto, pararse y ser, digamos, estar dispuesto a morir quemado, porque el castigo para los que se rebelaban contra el Papa, la Iglesia, simplemente eran nombrados herejes y los quemaban, así de simple. Entonces Lutero tuvo ese valor, solo que como fue un enviado de Dios, fue un hombre que se levantó de parte de Dios, el hombre estaba basado en lo que decía la Biblia, no pudieron hacerle absolutamente nada porque no podían objetarle ninguna de las tesis que dijo, no podían objetarle ninguna de las cosas de las cuales le dijo, ustedes no cumplen ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, porque estas 95 cosas ustedes no están cumpliendo con la Escritura, por lo cual demuéstrenme que yo estoy equivocado. Si estoy equivocado, entonces márquenme, pero si no me lo puede demostrar, ¿por qué me vas a matar? Y no le hicieron nada. Entonces Lutero se enfrentó porque conocía, porque leyó, se instruyó, se dejó guiar por el Espíritu Santo, y entonces tuvo el valor y fue contra el sistema y lo venció. De ahí viene la Reforma Protestante, de ahí viene lo que somos protestantes, de protestar esa fe por obras y esa fe de aquel tiempo, la Iglesia Católica, que era la que mandaba en su momento, la Iglesia de Roma, Católica Apostólica Romana. Y entonces de ahí vienen esos principios protestantes en los cuales usted y yo hoy disfrutamos del cristianismo, basado en estos valores, estos principios, estos pilares fundamentales del cristianismo. Bien, pocas doctrinas son más importantes para la teología evangélica que la doctrina de la justificación por la fe. Es decir, la justificación por la fe es una doctrina importante, básica, porque nosotros estamos justificados por la fe, como lo he dicho. Es decir, digamos que es un principio de nosotros, un fundamento del cristianismo, la sola fe, la justificación por la fe. Entonces, Lutero incluso decía que una iglesia se construye, se derrumba si solamente permanece en la fe. Permanece en la fe, se construye. No permanece en la fe, se derrumba. Punto. Es decir, no había media tinta. Si realmente maneja los principios de fe, esa iglesia surge, se fortalece, se edifica. No tiene los principios de la fe del Señor, se derrumba, punto. No tiene fundamento, no existe. Entonces, hay personas que se han apartado de la Reforma, del consenso que hubo ahí en ese entonces, capitulan o se apartan y van hacia la iglesia liberal y hacer las cosas a su manera, hacer doctrinas, hacer cosas a su forma, nuevas doctrinas, nuevas formas de pensamiento, y lo que están haciendo es ir en contra de la palabra. Recordemos que la Biblia dice que cualquiera persona que le ponga una tilde o una jota, le quite una tilde o le ponga una jota, le quite una jota a la escritura, simplemente recibirá las maldiciones que dice la palabra. O sea, no se le pueden agregar ni quitar. Tenemos que confesar, declarar, predicar y enseñar los principios conforme a la Biblia, conforme ahí está escrito. Esa es la profecía más clara, la más revelada, la palabra de Dios. Nosotros no podemos ir en contra de los principios de allí. Nosotros no podemos estar inventando. Hay gente que le gusta inventa doctrina en base a un versículo que es sacado de contexto. Recuerda que el contexto es todo el entorno, lo que tiene que ver con ese versículo que tú estás leyendo. Hay un contexto, es decir, un antes y un después, que te dan toda la información del sitio, el tiempo, el lugar, la persona, las circunstancias, el panorama político, el momento que se vivía. Es decir, es importante leer este contexto para uno no caer en esa falsa doctrina, en esas falsas enseñanzas del liberalismo que hay en este momento. Bien, incluso se vuelven hasta apóstatas que niegan la fe, porque hay gente que entonces se vuelve en una negación de fe, porque piensan de que lo que ellos están diciendo es lo correcto y no lo que dice la Biblia. Bueno, fíjense ustedes que el Papa Francisco, lo he dicho ya en una oportunidad anterior, está diciendo que la Biblia es un libro fuera de uso, es un libro que ya está viejo, un libro que es muy antiguo y hay que hacer una nueva Biblia, es decir, con algo más moderno. Imagínense ustedes por dónde van los tiros. O sea, esta gente quiere eliminar la Biblia de una forma sutil, diciendo que quieren que eliminarla, y a lo mejor el nuevo libro lo va a agregar seguramente el nuevo mandamiento para el nuevo mundo, una cosa así, ese nombre lo van a poner ellos. Pero se puede imaginar cómo está de terrible esto, que hasta ese mismo líder mundial de esa parte del catolicismo está diciendo que la Biblia debe ser debe ser eliminada y sacar un nuevo libro. Imagínense ustedes por dónde van los tiros.
es una cosa que es absurda totalmente. ¿Bien? El cristianismo es la religión de la realización de Dios, la realización divina en nuestras vidas. Bien, siempre vamos a tener un enfoque en la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros como creyentes, como cristianos, como protestantes, vamos a ver es la obra de Cristo consumada en la cruz. Cristo cumplió al 100% con todo lo que el Padre cumplió, todas las profecías, todo lo que se hablaba de que iba a pasar, lo cumplió al 100%. Cristo no dejó nada al azar, ni nada por cumplir, no, al contrario, lo hizo también que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, porque incluso en Isaías 53, que habla del padecimiento de Cristo, mira, Jesucristo lo llevó completamente. Recordemos cuando hablamos de la resurrección, cuando Cristo dijo: Padre, pasa de mí esta copa, no sea mi voluntad sino la tuya, porque Él sabía el dolor que iba a padecer como ser humano. Ya Él lo sabía, porque eso estaba escrito, eso estaba, obviamente era Dios, pues, siendo Dios conocía lo que iba a pasar, pero como ser humano trató de pasar ese momento tan difícil que iba a llevar, pero el Padre no le dijo nada y lo pasó, y fue obediente, y Cristo hasta el último momento dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, Padre, he hecho la obra, aquí estoy, te entrego mi espíritu. Y en ese momento expiró, y Cristo cumplió, y en ese momento venció. El diablo no sabía que matando a Cristo en la cruz era su ruina, era el sellado de su destino a la muerte eterna, al lago de fuego que arde con azufre, porque es el destino final de Satanás. El lago de fuego que arde con azufre, porque eso fue creado para él y sus demonios. Bien, eso no fue creado para los seres humanos, sino para Satanás y sus secuaces. Pero todos aquellos que buscan a Satanás y que son desobedientes a Dios y no quieren nada con el Señor, van a ir junto con Satanás, porque ese es su Señor, así de simple. Nuestro Señor se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ese es nuestro Señor, nuestro Salvador, y en Él ponemos nuestros ojos, en Él está fundada nuestra fe. ¿Bien? Por la justificación de la fe en Cristo Jesús, el cual me amó y se dio a sí mismo por nosotros. Mira lo que dice Romanos 4, versículos 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, el que obra, el que hace algo, no se le cuenta el salario, o sea, el pago, como gracia, o sea, como don, sino como una deuda. ¿Por qué? Porque es algo que debe. Más al que no obra, que no hace nada, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Es decir, una persona no hace obra porque simplemente dice: no, yo no voy a hacer eso para el Señor, para que yo voy a estar esforzándome, para que yo voy a estar haciendo cosas para el Señor. No. Yo recibí a Cristo y punto, no hago más nada. Y no hace más nada y simplemente no quiere hacer nada para el Señor. Se le va a contar por justicia, va a ser justificado o no delante de Dios. Recuerden que todos nosotros, todos los almas, todos los seres humanos, vamos a dar un tiempo, vamos a ir al tribunal de Cristo y vamos a ser presentados y van a ser abiertos los libros. Cada uno de ustedes y nosotros, tenemos un libro donde está escrita todas las cosas, cada uno, y ese libro va a ser abierto en ese momento, y ahí se va a ver y se va a leer y van a revisar todas las cosas que usted hizo o dejó de hacer, que usted dijo o dejó de decir, bien, que cayó o cambió de más. Todo va a estar allí, y entonces allí es que se va a ver realmente si la persona lo hacía por justificar obras específicas para ganar salvación o para ganar su beneficio, o cuál era su razón. Pero cuando usted lo hace con el corazón correcto, eso le es justificado, no como por gracia, se le pone como que usted está agradecido y no necesita que le estén pagando por eso, no se le cuenta como salario. Cuando usted hace algo para Cristo, no está esperando una compensación, aunque Dios no se queda con nada y Él bendice a quien hace algo para Él, pero no lo tome usted como que Dios le debe a usted nada, que usted tiene que recibir una remuneración por un acto que usted hace para Dios, una obra que usted hace para Dios. No merecemos el pago de nada, ya Cristo pagó por nosotros en la cruz, no hay forma de pagar lo que Cristo hizo. Usted ni yo no tenemos forma de pagar lo que Jesucristo hizo en la cruz, no hay forma de pagar por el precio de la sangre preciosa de Jesucristo. No tenemos forma, no hay moneda posible. Es un precio demasiado altísimo, ni todo el dinero del mundo, el oro del mundo, nada puede pagar
Entonces no tome usted que, como si fuera un salario que le van a pagar a usted por usted hacer obras para el Señor. Olvídese de eso. Hágalo con su corazón correcto, hágalo porque usted está agradecido o agradecida de que el Señor le dio la salvación y que usted lo hace como un agradecimiento para que otros que como usted lo recibió también puedan recibir ese mensaje del Evangelio y también que Dios les dé el don de salvación y puedan ser salvos. Y si usted gana un alma para Cristo, dele gracias a Dios. Eso se da para usted un reconocimiento cuando usted llegue al cielo. No lo hacemos por reconocimiento, pero seguramente Dios le va a reconocer porque dice que cada uno de nosotros recibirá una recompensa específica. Bien, entonces lo hacemos por agradecimiento al Señor, no esperando un pago, un salario, porque eso es una gracia. La salvación es por fe. La gracia de Dios es un regalo para nosotros. Amén. Entonces, en otras palabras, los que confiamos en Cristo para la justificación solo por la fe, recibimos una justicia perfecta que es tenida por cuenta. Es una perfecta justicia, porque es la justicia del Señor. La justificación por la fe es una justicia perfecta, porque la logró Cristo en la cruz del Calvario. Porque Cristo es nuestra justificación delante del Padre. Y una vez aprendí, y me lo explicó una vez un hombre de Dios hace más de 20 años, y él dijo, cuando una persona, digamos que hay un presidente de la República que está recibiendo a personas, está recibiendo a seres humanos, y una de las personas de confianza del presidente le dice, mire señor presidente, fulanito de tal tiene una situación y me gustaría que usted lo atendiera, que usted le pidiera una audiencia. Y él le dijo, bueno, pero es amigo tuyo, sí, es conocido de mí. Y ¿qué necesita? Bueno, él se lo va a exponer. Bueno, si lo estás enviando tú, yo lo voy a recibir. Entonces, cuando viene esta persona, que la invitan entonces a Palacio Presidencial, y llega, y entonces entra, lo hacen entrar, y lo ponen delante del presidente, le preguntan, ¿quién es usted? Fulanito de tal. ¿Y cómo llegó usted aquí? Porque esta persona me dijo que usted me iba a recibir. Sí, yo le di autorización a él, por lo cual no hay problema. Sigue adelante, expone cuál es tu problema. Es decir, ¿cuál es la justificación que tuviera delante del presidente si ninguna persona normal, ningún ciudadano normal puede llegar delante de un presidente de una república, de un país, a menos que esté justificado de que alguien lo invitó, que tiene un pase especial, que hay una condición específica que lo autoriza para que esté frente a ese hombre o a esa persona que esté ese presidente? Pues eso es una justificación. Bien, entonces Jesucristo nos justificó a nosotros delante del Padre. Nuestra justificación es porque Cristo hizo una obra perfecta. Su perfecta obra en la cruz del Calvario es nuestra justificación delante del Padre. Bien, eso es una justicia perfecta. Entonces, así como un individuo, como una iglesia, se mantiene o cae solo si mantiene o no su fe. Recuerda que la fe es una sustancia. La fe sustenta. La fe sustenta. La iglesia que se maneja por la fe en Cristo Jesús se sustenta. La iglesia que no se maneja por la fe en Cristo Jesús simplemente cae. Es un principio de palabra. Bien. En Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se ha sujetado a la justicia de Dios. Es decir, estas personas, algunos ignoran la justicia de Dios y procuran establecer su propia justicia. Yo lo hago porque yo sé lo que hago, yo tengo la posibilidad, yo sí puedo, yo sí conozco, yo sí merezco, y es su propia justicia. Pero ignorando eso, ponen de lado a la justicia de Dios y nada de eso. La justificación es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces estamos claros que el primer punto es la salvación, es por la fe sola. Aquí están todas las citas, ya le puedo hacer un zoom, tómele un captura allí y revíselo porque ciertamente nosotros entendemos que la salvación es por fe. Bien, y eso es lo que Lutero y los reformadores, hicieron saber. Segundo punto, la fe salvadora es una fe que obra. La fe salvadora es una fe que obra. Ese es un segundo punto. Vamos a tratar de acelerar un poco porque realmente, obviamente, son bastantes citas y lleva bastante tiempo. Voy a tratar de ver si puedo llegar hasta allá, pero el punto está un poquito largo. La fe salvadora es una fe que obra.
Bien, yo creo que de alguna forma voy a tratar de dar una introducción, porque creo que tú vas a tener que esperar para la siguiente entrega. Bien, la fe salvadora, una fe que obra. Segundo punto. No obstante, a pesar de sostener la plena validez de la sola fe, reconocemos que la fe viva es la que actúa y se mueve ¿por qué? Por el amor. La fe se mueve por el amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda mas tenga vida eterna. La fe se mueve ¿por qué? Y obra por el amor. Recordemos, es el amor de Dios. Dios es amor y es todo consumidor, pero Dios es amor. Bien, como lo vimos en el punto 1, estamos hablando de la salvación por la fe sola. Los evangélicos y particularmente nosotros, los que predicamos la palabra, que tenemos esa tendencia, no somos pentecostales, somos gente que cree en las manifestaciones del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, operamos en ellos, creemos en que el Espíritu Santo se manifiesta, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Bien, nosotros creemos en eso. De hecho, tuvimos en la entrega del bautismo, uno de los puntos es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Nosotros creemos en eso. Bien, somos gente que estamos reconocidos en el día de Pentecostés, donde hubo el bautismo del Espíritu Santo a los que estaban en el aposento alto. Y de ahí viene la iglesia inicial, la iglesia primitiva del libro de los Hechos. Bien, y afirmamos sin duda alguna lo que dice Efesios 2:8. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso lo dijimos en la parte anterior. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Efesios 2:8. Y que el justo por la fe vivirá. En Romanos 1:17, que lo habla el libro de Habacuc. El justo por la fe vivirá. O sea, eso estamos clarísimos nosotros de que esos son puntos importantes para nuestra vida. Pero también afirmamos, basados en la palabra de Dios, que aquellos que han tenido y tienen una fe viva, una auténtica vida cristiana, que son realmente cristianos auténticos, genuinos, gente realmente del reino, su espíritu cristiano debe ser siempre activo y moverse por el amor. Mira, en Gálatas 5:6, vamos a leerlo aquí porque es importante que lo veamos. Gálatas 5:6. Vamos a leerlo exactamente tal cual dice la palabra, porque no quiero irme por otro lugar. Gálatas 5:6, que no tengo aquí la nota. Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es la fe que obra por el amor. Eso es lo que vemos, que la fe obra por el amor. No vale la circuncisión ni la incircuncisión. Y recordemos, la circuncisión era el tiempo en el cual el prepucio de los hombres era quitado como una señal para los hijos de Israel, una señal que le pidió el padre Abraham. Y la circuncisión para nosotros es la espiritual, es la del corazón, un corazón circuncidado, corazón que realmente ha sido cambiado, limpiado, cortado, para que nuestro corazón nuevo delante del Señor, con nosotros, nuestro corazón debe ser cambiado. Ese corazón de piedra, endurecido que hemos tenido muchos de nosotros, fue cambiado por el amor de Dios. Entonces ese amor cambia el corazón, ese amor cambia y nos hace, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tener un corazón limpio y puro, un corazón circuncidado, que se quite el prepucio de orgullo, del orgullo que hay en nosotros, del ego, del yo soy, yo puedo, yo quiero, yo tengo, yo hice, yo he logrado. Olvídese de eso. Delante del Señor no podemos mortificar nada. Así que todo orgullo, someta la humildad delante del Señor, humíllese delante de Dios, circuncide su corazón, y eso es un principio para nosotros creyentes, un principio de vida. Bien, corazón circuncidado, el corazón, no nuestro prepucio natural como ser humano. Eso es para los judíos, para nosotros es el corazón circuncidado. Bien, ahora, esto es una contradicción contra la sola fide o la sola fe, en ninguna manera. La Biblia muestra que para vivir, para respirar, para ser un cristiano verdadero, tenemos que tener obras que muestren nuestro actuar y nuestro dinamismo delante de la presencia de Dios. Entonces nosotros, como creyentes, hermanos, voy a leer una cita, y con esta cita voy a cerrar porque la continuamos en la siguiente
entrega porque ya se está venciendo el tiempo. Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Santiago 2, del 14 al 26, habla de las obras que tenemos que hacer nosotros, porque la fe sin obra es muerta. Vamos a leer eso. La fe salvadora, una fe que obra. La fe salvadora es una fe que obra, que muestra obras. Voy a leerlo y con esto cerramos. Santiago 2, 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, vayan en paz, caliéntese y sáciense, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hacen, dice Pablo. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quién quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra, ya que la fe se perfeccionó por esas obras? Y se cumple la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hemos hablado ya de la justicia. Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. O sea, hizo una obra correspondiente de salvación para, digamos, hijos de Dios, para personas guardadas por el Señor. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras, es decir, sin acciones, si no tienes obras, no tienes acciones correspondientes, está muerta. Entonces es importante, hermano, que veamos, esto lo vamos a hacer en la próxima entrega. La fe salvadora es una fe que obra. Tenemos que mostrar obras, acciones correspondientes a nuestra fe. Bien, lo dejamos hasta aquí porque ya pasó el tiempo y hay un tiempo específico para cada entrega. Debemos ser respetuosos de eso porque alguna persona tiene que retirarse y obviamente este es el tiempo estipulado para la grabación. Entonces, bueno, ya hemos visto, de verdad que es muy hermoso hablar de la palabra y sobre todo de la fe, de la sola fide, principio fundamental, digamos, dentro de las 5 horas para la justificación delante del Señor. La salvación por la fe, la salvación es por la fe y la fe salvadora una fe que obra. Faltan otros dos, faltan estos 3 puntos que trataremos de ponerlos en la próxima entrega. Oremos. Señor amado, gracias. Gracias, Señor, por tu amor incondicional. Gracias por tu paz que sobrepasa el entendimiento. Gracias, Señor, por traernos hoy la enseñanza sobre la fe salvadora, la sola fe, Señor, como una sola de esas solas que salieron a través de la reforma de aquel tiempo que tu hijo Martín Lutero, Señor, y un grupo de hombres, Señor, se despertaron y llevaron esta enseñanza, estos principios que hoy en día disfrutamos como creyentes, Señor. Principios fundamentales del cristianismo, pilares de la fe cristiana, Señor. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Te pido, Señor, que cada persona que ha recibido esta palabra, esta enseñanza, la haya recibido con fe y que su corazón haya estado como buena tierra, para que esa semilla sembrada en sus corazones germine y dé frutos al 30, al 60, al 100 por uno. Salgan un gran bosque de bendición para que puedan ser de bendición para ellos, su familia y también para otros. Y hablar con claridad y profundidad, con soltura, con amor, con gozo de los temas fundamentales de nuestra fe, en qué está basada nuestra fe como creyentes, como cristianos, como gente que cree en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Y somos gente de reino. Gracias, Padre, y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Quedamos en tu presencia. Amén y amén. Bien, hasta aquí la entrega de hoy. Los esperamos en la próxima entrega. Bendiciones.